Buenas tardes, otra vez dándoles la bienvenida una semana más a nuestros webinars. Espero que les estén agradando. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, ahorita lo voy a presentar. Ya los vieron en las publicaciones, pero tengo que hacerle una presentación especial. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fanny, porfa? Como les había comentado, a partir de la semana pasada que empezamos junio, todas las semanas les voy a empezar a compartir el tema de reporte de desempeño en exteriores. Todos estos reportes están basados en la variación de los viajes que nos da nuestro partner tecnológico Sintráfico. La finalidad de estos reportes es para mantenerlos informados respecto a las tendencias y evolución de la contingencia. Estos reportes nos están ayudando a obtener datos detallados que servirán como información para calibrar el algoritmo del módulo COVID-19 que estamos creando, para que ustedes puedan ver en nuestra plataforma la evolución sitio por sitio que ha llevado en este proceso de contingencia. Mirad con la siguiente diapositiva, Fanny, porfa. Bueno, como les comenté, ahorita les voy a dar los detalles de las gráficas que tenemos, pero primero voy a presentar a nuestro invitado. Para mí es un honor tenerlo en este foro, porque lo conozco desde hace muchos años, yo creo que por lo menos unos 12 años, y desde que entré a esta industria, y es una persona que admiro muchísimo. Él es Antonio Miranda, es administrador de empresas con un diplomado en dirección comercial. Cuenta con más de 20 años de experiencia en marketing, comunicaciones, y es experto yo lo diría así, en medios y en OOH. Se destacó trabajando en las principales agencias de medios del grupo WPP en Perú y en México. Trabajó unos años como gerente general de Clear Channel México, y antes de crear Obreros de la Publicidad, que ahorita nos va a platicar de ese proyecto, se desempeñó como CEO de Mediacom en Perú del 2013 hasta mayo 2020. Bienvenido, Antonio. Ahorita te voy a ceder unos minutos y regresamos unos minutos, unas palabras. Entonces, que me faltó algo de presentarte para mostrarles la gráfica de la tendencia del COVID, y regreso contigo. Entonces, no sé si quieras presentar algo adicional a lo que ya mencioné. No, gracias Raúl por la oportunidad. Acabo de ver la lista, veo a mucha gente conocida, algunos trabajaron conmigo. No sé si eso es bueno o malo, ¿no? No, yo creo que Pero, bueno. pero la realidad es que súper contento de estar conectados con ustedes, y obviamente todos los recuerdos que tengo del mercado de México y de las personas que, digamos, conocí. Entonces, ojalá pueda transmitirles un poco mi visión, algunas ideas y bueno, lo que necesiten, acá estoy. Muy bien, Toño. Muchas gracias. Pues también es una premisa el estar transmitiendo ahora, no solamente por Zoom, sino ahora por Facebook. Espero también nos vaya muy bien con este invitado que tenemos. Entonces, pues ya ahora, a partir de ahora, ya nos pueden seguir también por Facebook y por Zoom. Ahora sí entramos al tema de la introducción que les venía platicando, en el cual voy a hablar de la tendencia que vamos a ir teniendo semana con semana en la evolución del tráfico o de los traslados de la gente en las 3 principales ciudades. Esta información nos va a ayudar para crear un nuevo módulo en la plataforma que está diseñado para que nuestros clientes tengan la posibilidad de evaluar los sitios con la tendencia a través de los efectos de la contingencia. Por ello es de suma importancia toda la generación de datos que estamos haciendo, ¿no? Bajo este objetivo, nuestro partner tecnológico Sintráfico ha continuado con el desarrollo de los estudios y algoritmos para obtener la información y así aprovechar para aplicar las actualizaciones de estos a reportes, permitiendo a la vez estar alineados con la metodología del nuevo módulo que les acabo de platicar. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, Fanny? La semana pasada hablamos de la semana 11, que había tenido un incremento. Ahora ya tenemos la semana 12, que corre la semana de 12, que estamos evaluando del 1 al 7 de junio.
vamos desfasados, ¿no? Eso también es importante porque tenemos que procesar la información. Y bueno, la Ciudad de México refleja un 64%, es decir, aumentamos un 7% respecto a la semana anterior. Como les había platicado, nosotros estamos evaluando, ¿por qué ven el menos? Porque vamos, la semana típica es el cero, entonces ahí vemos la disminución que hay en el tráfico, en los viajes que va teniendo la gente en esas tres ciudades. Ahora aumentamos al 60, teníamos un 71, ahora en la Ciudad de México llegamos a un 64 y yo creo que esto va a ir aumentando paulatinamente, ¿no? Ahorita fue un 7%. Tuvimos una semana, la peor semana que hemos tenido en la contingencia fue la semana 10 con el 78 por el menos 78% de viajes de la gente. Y ahora ya empieza a haber una recuperación. Si se fijan, ya se empieza a formar la famosa palomita de Nike, que le están llamando a estas tendencias. Y bueno, esto es respecto a la Ciudad de México. Monterrey y Guadalajara se comportaron con ya están muy iguales, están con el 50% del flujo o del flujo de traslados en esas dos plazas. Monterrey aumentó un 9%, Guadalajara solamente un 7%, pero quedaron ya ahora a la par. Y bueno, creo que aquí ya estamos viendo una tendencia positiva a la recuperación de traslados en la gente en las tres principales ciudades. Obviamente hay ciudades que reflejan más o menos incrementos. Ahorita nos estamos enfocando únicamente a las tres y estamos preparando un reporte donde ya engloba más ciudades, donde englobamos alcaldías, donde englobamos medios de transporte. Ese lo estamos preparando y muy pronto se los vamos a dar a conocer. Ahora sí, bueno, yo ya acabé mi introducción con esta parte de la data de los traslados y ahora sí le cedo el micrófono y todo el espacio a Toño para que nos platique lo que trae. Bueno, eh, gracias Raúl otra vez por la posibilidad. La verdad es que primero que nada espero que todas sus familias, ustedes estén muy bien. La realidad es que nos ha tocado vivir unos meses, o sea, lo seguimos pasando complicados, pero bueno, un poco la idea de este webinar es ver cómo podemos atacar mejor la coyuntura y salir adelante mejor que otro medio, ¿no? Eh, Nuevamente agradecer a todos los que han participado. He alcanzado a ver varios nombres y bueno, espero que les guste y porfa, al final, cualquier pregunta de todo tipo, súper dispuesto para responder. Entonces, a ver, como Raúl ha venido, digamos, difundiendo, el título que le pusimos al webinar es Regreso a las calles, ¿no? Es una especie de back to school, pero regreso a las calles. O sea, hay que estar preparados. Eh, eh, Justo hablábamos con Raúl en la antesala que hay mucho movimiento ya en las calles en sentido de autos, peatones, eso está claro. La gente, digamos, está trabajando en función a las restricciones o la liberación de restricciones que han puesto los gobiernos, pero no necesariamente el medio exterior se está activando como quisiera, ¿no? Entonces, justamente lo que busca este webinar con este contenido es poder darles una receta, ¿no? De qué aplicar, de cómo trabajar, y sobre esa base también darles algunos tips de cómo crear un nuevo modelo de negocio, un modelo de negocio transformador, tomando en cuenta que definitivamente las cosas cambiaron, ¿no? El medio exterior ya venía cambiando, pero ahora lo va a acelerar y todos nos tenemos que sumar a ese punto, ¿no? Y finalmente, poder validar algunas de las recetas, los componentes de las recetas con otros obreros de la publicidad que ahora les voy a comentar de qué trata, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos comenzando. Poco Raúl lo mencionaba, o sea, hace poco, esto viene desde una presentación que hice hace un año y medio en Bogotá, se me ocurrió armar, digamos, el nombre de obreros de la publicidad, ¿no? Y ahora le estamos poniendo más énfasis a publicidad exterior, obviamente, por la coyuntura, pero un poquito les quiero contar por qué obreros de la publicidad, ¿no? O sea, un obrero de la publicidad es una persona con alta capacidad
para comunicar, planificar y comprar en el entorno publicitario. O sea, la verdad es que en la lista, digamos, de asistentes de webinar, o sea, tenemos muchísimos obreros de la publicidad, que es gente que ha experimentado cambios en los medios, cambios tecnológicos, y que realmente ha entregado, obviamente, muchos años de su vida en construir el rubro publicitario, los medios publicitarios, ¿no? Entonces, ese es un obrero de la publicidad. Entonces, la industria a nivel mundial, como decía, cuenta con varios obreros de la publicidad que son responsables que la disciplina perdure, ¿no? Y que siga siendo relevante en los planes de comunicación de los anunciantes. Y ese es algo que tenemos que mantener y que obviamente tenemos que ir adecuando a los cambios que va sufriendo la industria. Entonces, Obreros de la Publicidad es una iniciativa que he creado que busca preparar nuevas generaciones de obreros, o sea, nuevos, digamos, nuevos talentos y prepararlos para el contexto, digamos, lo que se vienen, los retos que tiene los medios, y ayudar también a las empresas, ¿no? Del rubro, o sea, llamemos proveedores o agencias, a construir éxito en un entorno sumamente competitivo, ¿no? Sabemos que la industria de medios es muy fragmentada, hay muchos medios, pero justamente lo que buscamos es ayudarlos a ponerle foco, a ser ágiles, a ser dinámicos y poder justamente generar un approach importante en el mercado, ¿no? Y hablando de approach, como les decía al inicio, lo que vamos a hacer en esta primera etapa de Obreros de la Publicidad es enfocarnos en publicidad exterior en estos primeros meses, y justamente parte de justo este webinar es parte justamente de ese primer approach, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los servicios que otorga Obreros de la Publicidad Exterior? Conferencias o workshops, ¿no? Sobre temas de coyuntura o necesidades que determina el mercado. O sea, esto es muy cambiante, entonces constantemente lo que estamos haciendo es investigando acerca de nuevas tecnologías, nuevos modelos de gestión. Entonces, sobre esa base, podemos conversar de todos esos temas y colaborar obviamente con los mercados. Después la parte de trainings, ¿no? A nivel de entrenamientos, o sea, tenemos distintos módulos que hemos armado para justamente preparar a las nuevas generaciones, ¿no? Y también actualizar a las antiguas generaciones, ¿no? Que me incluyo en la antigua generación. Y sobre esa base, también generar consultoría, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? O sea, agrupamos obreros de la publicidad exterior con distintas especialidades, o sea, alrededor del mundo, para realizar estas asesorías justamente a proveedores y agencias en todas las áreas de gestión. O sea, no estamos hablando solo de ventas, sino también en operaciones, digamos, en el manejo del modelo de negocio. Entonces, sobre esa base, estos son los 3 servicios que otorga Obreros de la Publicidad Exterior. Entonces, habiendo hecho una introducción, ya vámonos particularmente y de manera específica al tema, ¿no? Entonces, la realidad es que en la primera semana, segunda semana de la cuarentena acá en Perú, ¿no? Acá llevamos 92 días, creo que le vamos ganando a México por 2, ¿no? Pero la realidad es que me puse un poco a escribir algunos tips para regreso a las calles, ¿no? Si bien en mi ámbito, digamos, de agencia de medios, estaba viendo el performance de todos los medios, mi cercanía, digamos, con la publicidad exterior me hacía que pudiera escribir algo que pudiera ayudar a los medios exteriores, ¿no? Y sobre esa base creé estos tips que básicamente lo que buscan es construir confianza. ¿Ya? Lo que necesitamos es construir confianza en el mercado, o sea, en nuestros clientes, o sea, anunciantes, agencias de medios. Eso es muy importante porque, como decía, ya hay gente en la calle. El tema es que hay mucha incertidumbre en términos, obviamente, de mercado, pero tenemos que ir construyendo la base y tenemos que hacerlo rápido para poder construir esa curva, digamos, progresiva de ventas
lo antes posible. Entonces, esta frase me encanta porque le he utilizado, digamos, todos los días de esta cuarentena, y es un poco también parte de los tips que un poco les voy a dejar, ¿no? Esta cita es de Winston Churchill en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, que dice: no dejemos que nos hablen de días oscuros, hablemos más bien de días más severos, o sea, días más severos que otros. Los días más grandiosos que nuestro país, y puede esto aplicarse como empresa, haya podido vivir. Y debemos agradecer a Dios que nos han permitido a cada uno de nosotros, desde nuestras posiciones, ser parte en hacer de estos días los más memorables en nuestra historia. Entonces, de esta coyuntura tenemos que sacar lo mejor de nosotros y hacer que estos días sean los más memorables, que podamos lograr que el medio exterior sea el que, incluyendo los medios indoor, sea el que salga mejor parado de esta coyuntura, ¿no? Y que robemos dólares también, o sea, que puedan robar dólares también a los otros medios, que es algo que vamos a hablar también a lo largo de la presentación. Entonces, pensemos que esos son los días más memorables de nuestra historia, y sobre esa base adaptarnos y ser flexibles, ¿no? Y no quería dejar de mencionar que también, por un lado, obviamente esto es mucho más severo, pero cuando estuvo la influenza, digamos, en México, yo era parte, digamos, del medio exterior y estaba en México, y de alguna manera, si bien duró, digamos, muy pocos días el efecto, digamos, hacia las empresas, vivimos un mini caso, ¿no? Y recuerdo que lo que hicimos como industria, lo que hicimos digamos, como equipos, fue adecuarnos y sacar lo mejor de nosotros. Entonces, lo mismo, digamos, para estos momentos. Entonces, a ver, queda claro, acá digamos, me busqué algunos títulos de prensa, ¿no? Y sí, o sea, hablemos más bien de días más severos, ¿no? O sea, todos los días vemos, digamos, la prensa de todos los países, amenaza de bancarrota, arranca la reapertura, anticipan pérdida prolongada de empleo. Entonces, entre una mezcla de noticias muy negativas y el efecto también que generan las redes sociales, entonces todo ese contexto queda claro que lo tenemos muy, muy en la mente. Pero ahora hay más personas circulando, ¿no? Esas son fotos que Raúl me pasó, ¿no? Y que yo también después les puedo compartir fotos que he tomado acá en Perú, pero a ver, ya hay movimiento en las calles. O sea, hoy día yo me he trasladado de donde está mi familia a donde estoy haciendo el webinar, y la realidad es que ya observas mucho tráfico, pero el punto es que el auto home no se está reactivando a la par, ¿no? O sea, ya hay distintas fases de reactivación, pero la publicidad exterior no se está reactivando a la par. Entonces, es algo que obviamente nos preocupa, pero que hay que ser conscientes que cómo regresamos con más fuerza, ¿no? Entonces, sobre esa base hemos trabajado en tres pilares, ¿no? Que es, digamos, una recomendación que yo hago a todos ustedes, ¿no? Ya sea como medio, digamos, de comunicación, o sea, como medio exterior, ya sea como agencia cuando obviamente pide la información, o, digamos, con cualquier interlocutor que tenga que ver con los medios exteriores. Entonces, sobre esa base, el primer pilar es la información. Un poco Raúl nos lo decía en la introducción. O sea, mucha data de movilidad, data de audiencias. O sea, tenemos que ver también benchmarks. O sea, hay regiones particularmente, digamos, Asia, que ya se ha reactivado. Hay muchos ejemplos de publicidad exterior, muchos ejemplos de categorías de clientes que ya han implementado. Entonces, toda esa información tiene que estar dando vueltas en el mercado, y es responsabilidad de nosotros poder
como industria, poder ofrecérsela a los clientes, ¿de acuerdo? Y que la vean constantemente, obviamente de manera sistemática, ¿no? Con cambios de data, pero que la vean. O sea, hay que generar ruido en ese sentido. Luego viene la parte del manejo de inventario, ¿no? De anuncios, que es poder combinar escenarios de precio promedio, ocupabilidad, sobre todo el inventario de autohome. O sea, hay proveedores que tienen un surtido de productos mucho mayor que otros, pero aplica para cualquier tipo de inventario. O sea, hay que ser conscientes que ahorita nuestra ocupación es muy baja, eh, eh, y que tenemos que reaccionar a los mensajes del gobierno, ¿no? O a las etapas, a los semáforos, casi en real time, ¿no? Nuestros presidentes se caracterizan un poco digamos, decir las cosas de maneras confusas, pero hay que interpretarlas de la mejor manera y manejar nuestro inventario en función a eso, en cómo ofrecerlo en función a esos mensajes que nos van dando, ¿no? Y por último, tener capacidad de reacción. O sea, en este negocio y particularmente en el medio exterior, y más en esta coyuntura, la flexibilidad es clave y la simpleza, ¿no? Si uno tiene simplicidad, nos van a considerar más. O sea, el hecho de ser rígidos, nuestros procesos, eh, el uso de la tecnología es clave para poder tener capacidad de reacción. ¿Por qué? Porque también los anunciantes están cambiando sus planes diariamente en función a los mensajes, en función a cómo se estimula la demanda. Y si uno no tiene capacidad de reacción, cuando un cliente te llame y te diga, necesito subir en 2 horas, necesito subir al día siguiente, necesito subir, y cómo me puedes colaborar. Entonces, información, manejo de inventario de anuncios y capacidad de reacción. Entonces, sobre esos 3 pilares, vamos a ahondar en 6 tips que conforman, digamos, la receta de obreros de la publicidad exterior, que, que, tiene, que tiene básicamente un gran objetivo, que es lograr esta curva progresiva de crecimiento en venta, ¿no? Un poco conversando, digamos, con varios proveedores, me comentaban que algunos están, digamos, con el 5% del inventario vendido, o sea, cifras bastante bajas, pero esto se repite en todos los países. No es consuelo, pero lo que hay que hacer es ser consciente de la realidad actual y poder aplicar esta receta, y otras más que obviamente puedan haber, para poder salir mejor y comenzar a generar esa curva progresiva de venta, ¿no? Entonces, a ver, la primera que tiene que ver con la gente que está circulando en las calles, ¿no? Eh, Conforme el gobierno vaya levantando progresivamente las restricciones, o sea, del aislamiento, o sea, eso está pasando, por ejemplo, también en Perú, tenemos que estar informando oportunamente de la estimación de la gente que está circulando en las calles, ¿ya? O sea, movilidad, peatones. Entonces, la realidad es que hay muchos, o sea, a nivel mundial, se está haciendo muchos esfuerzos para otorgar información, ¿no? O sea, agencias especializadas de publicidad exterior como Kinetic constantemente están, o sea, cada 2 días están hablando de movilidad y hacen webinars específicos de movilidad, y esa información le están generando un ruido grande, ¿no? También lo he visto en México que lo están haciendo, y eso es clave para que los anunciantes y clientes vayan viendo que efectivamente la curva va subiendo, que hay gente en la calle, o sea, y cada vez más. Y eso obviamente se va ahondando en las fases, pero acá en Perú, que ya estamos llegando, digamos, a la fase 2.5, se observa obviamente un movimiento fuerte, y, y, y la gente también con necesidad de información, que eso es importante. Entonces, primer tip, eh, eh, hay que informar oportunamente de la estimación de gente que está circulando en las calles. Entonces, acá quise poner un ejemplo, que lo mencionó Raúl, ¿no? Pero también hay varios a nivel mundial de lo que hace Sin Tráfico, ¿no? Es una manera de enviar comunicados constantemente, donde se ve esa tendencia de que hay más gente en la calle, por ende
la audiencia en nuestro medio va creciendo, ¿de acuerdo? Esto es clave y hay que seguir haciendo. El segundo tip es que tenemos que enseñarle, o sea, conforme se vayan implementando campañas, enseñarle a los clientes quiénes se volvieron a exhibir. O sea, necesitamos generar ese efecto similar cuando lanzamos un nuevo producto de publicidad exterior, que hacemos una preventa. O sea, necesitamos ponernos en el buen sentido de la palabra en preventa y sobre esa base generar un banco de imágenes o un layout específico que pueda permitir al mercado ver qué campañas ya se activaron, ¿no? Y hacerlo de una manera, digamos, ágil, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos, ¿no? Esta campaña, digamos, de farmacias que mezcló mobile con digital, ¿no? Que se dio en plena cuarentena, ¿no? Y que justamente este tipo de material te ayuda a generar fuerza, ¿no? Y acá mi sugerencia es que también trabajen como industria. Eh, Hay muchos proveedores que están haciendo el esfuerzo de comunicar, pero hay cosas que se pueden hacer o sea, se puede hacer en sinergia y sobre esa base generar una base de datos que constantemente esté informando, independientemente de qué proveedor ha sido, que determinada categoría, determinado anunciante ya se está implementando. Y por otro lado, este es un caso que recogí ayer de la Asociación, digamos, Auto Home de Estados Unidos, ¿no? Que también es otra forma de darle ruido, ¿no? Es lograr conseguir que algún líder de opinión le dé difusión a una campaña que lo relacione, ¿no? En este caso, HBO Max está, digamos, lanzando esta nueva temporada, digamos, de Friends, y sobre esa base, uno de los actores generando, digamos, difusión en las redes sociales al ver el billboard en la calle. Entonces son ideas, por un lado está la idea tradicional, que es una base de datos tecnológica que conforme se vayan implementando se vaya enseñando, y la otra es usar obviamente influencers, usar el ruido, digamos, digital, que está muy fuerte ahora, para generar la difusión, digamos, de la campaña. Y a veces es mejor no hacerlo como proveedor, sino hacerlo a través de algún líder de opinión que se pueda haber identificado y que se sume, digamos, a la causa, ¿vale? Otro de los tips, ¿no? El desarrollo, digamos, de propuestas de producto, contenido y precio alineadas con las fases. Perdón que voy a tomar un poco de agua. Esto también es clave porque conforme se van levantando las restricciones, conforme se van dando las fases, se vuelve muy relevante que trabajemos de manera muy integrada. ¿Cómo vamos a usar nuestro inventario? ¿No? El tipo de inventario, qué contenido vamos a ofrecerle, porque hay que entender que estamos en la situación de que nosotros tenemos que salir hacia el mercado, no esperar que el mercado venga hacia nosotros, y tenemos que dar todas las facilidades. Entonces, si nosotros podemos ayudarlos a generar contenido y mezclarlo, digamos, con el tipo de producto que tenemos, ideal. Y obviamente hay que integrarle la parte de precio, ¿no? En algunos de los webinars que organizó Raúl, que tuve oportunidad también de estar como oyente, un poco se discutía de que si conviene tener un precio promedio bajo ahorita o no, ¿no? Mi punto de vista es que esto tiene que ver con ocupabilidad y precio promedio. Si la ocupabilidad es baja, tenemos que preocuparnos de subir la ocupación. Y sobre esa base, el precio, ¿no? Y obviamente el contenido es clave en esta situación. ¿De acuerdo? Porque lo que necesitamos es que haya ruido en la calle, haya visibilidad en la calle. Lo más importante para la publicidad exterior es que las campañas se vean. Entonces, ahora tenemos que recuperar eso, ¿vale? Hay una manera también que los clientes no se sensibilicen a una tarifa en específico, que es mantener tu tarifa, pero otorgar obviamente bonificados. Entonces, depende ahí mucho del lenguaje comercial que se quiera utilizar, ¿no? Entonces, sobre esa base,
digamos, hay personas, o sea, ese tema es clave, ¿no? Que en México también ha pasado, ¿no? En Perú ha pasado que las actividades, o sea, las restricciones se han ido eliminando en función a las actividades de las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las actividades esenciales han sido las primeras en liberarse. Entonces, un poco acá la recomendación es poder mapear esas restricciones, esas liberaciones, y a veces hay que hacerlo muy rápido, cuantificar en impactos eh, o sea, cuánto más o menos sería el estimado de personas que estarían en la calle, ¿no? Eso se puede cruzar obviamente con la data de movilidad. A través del mapping, identificar los anuncios que estén más cercanos a esas zonas donde se ubican los negocios, desarrollar un contenido específico que seguramente será más informativo. Eh, eh, los anunciantes, digamos, el consumidor tampoco es que quiere que no le vendan, pero lo que quiere es escuchar a su marca, o sea, a la cual es leal, ayudándolo, sí, posiblemente a través de un acto promocional, pero también con una responsabilidad social, con información, ¿no? O sea, qué mejor que la gente que ya esté en la calle esté viendo el anuncio exterior, viendo a las marcas, pero las marcas también generando contenido informativo de lo que está sucediendo con la contingencia, ¿no? Y, 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 como decía, ofrecer un precio promedio regularmente bajo, ¿no? Acá agarré un ejemplo eh, del mercado mexicano, ¿no? De cómo las tiendas, o sea, cómo focalizaron sus circuitos a las tiendas de autoservicio, ¿no? Generaron un circuito a través del mapping, lo cuantificaron a nivel de audiencias y fueron más específicos a una categoría, a un momento de contacto. Entonces, sí es muy importante ser específicos, ser muy digeribles. Acuérdense lo que les decía en ese pilar de la capacidad de reacción. O sea, la parte de simpleza es clave. O sea, y mientras más fácil hagamos a los clientes poder comprarnos, y más en esta etapa, es clave, ¿no? Entonces, mucho material de venta tecnológico, pero también poder combinar producto, contenido y precio en función a cómo se vayan liberando las fases, ¿no? Otro de los tips tiene que ver con el anterior, ¿no? Que es que, o sea, tenemos que diseñar propuestas modulares, y digo modulares porque tenemos que tener capacidad de reacción para cambiarlas en función a lo que vaya pasando, que mezcle producto, contenido y precio, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es casi en tiempo real, por eso la tecnología es clave. Entonces, acá hay un ejemplo de un proveedor en Perú, ¿no? Que es ALAC, que me compartieron estas hojas de venta que justamente demuestran esa capacidad de reacción que uno tiene que tener, y justo ahorita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En uno de los mensajes que hizo nuestro presidente hace algunas semanas, autorizó los deliveries, ¿no? Entonces, sobre esa base se generaron todos unos protocolos y este proveedor salió con un paquete ajustado, o sea, con precios obviamente bastante buenos, con circuitos de 8 pantallas por 30 días, focalizados a contenidos, digamos, de delivery, ¿no? Identificaron en su pipeline de clientes cuáles son los clientes que iban a activar ese servicio y fueron, digamos, claramente a venderles ese contenido, ¿no? O sea, particularmente delivery. Por otro lado, acá en Perú también ha habido o sea, mucho ruido en el sentido de que los programas de financiamiento que ha otorgado el gobierno se han concentrado más en grandes o medianas empresas y no en las pequeñas, ¿no? Entonces, ha habido mucha difusión, mucha preocupación por las pequeñas y medianas empresas. Entonces, lo que hizo este proveedor también, ajustándose casi en tiempo real, fue impulsar un paquete, digamos, de AutoHome focalizado, digamos, en pymes, ¿no? Ubicó dónde está el target o la audiencia de estas pequeñas y medianas empresas y sobre esa base construyó el circuito, ¿no?
y también ha generado pantallas rotativas, o sea, circuitos de pantallas rotativas para el tema particular de ya la continuidad. Esto no es específico de una de capacidad de reacción, sino de una continuidad sobre la cuarentena. Digamos, claves, hay que considerar que los primeros anunciantes, esto sí, definitivamente los anunciantes yo creo que lo tienen claro. Cuando uno ve la foto que le presenté al inicio, que ve viaducto, ¿no? Y ve todos los anuncios vacíos, queda claro que los primeros anunciantes que salgan son los que van a generar mayor awareness, ¿no? Eh, eh, pero también hay una responsabilidad de mantener informados a los peatones y conductores, ¿no? Y hay que otorgarles un beneficio tangible. Y acá hay una idea que me encantó, que ya fue hace unas semanas. O sea, Brahma en Paraguay venía de un problema grande eh, por un contenido sexista de una nueva presentación que tenían, ¿no? Y aprovechó la cuarentena para redimirse con sus consumidores y sacó estas vallas, ¿no? Que son vallas que tienen geles incorporados, ¿de acuerdo? Y sobre esa base poder generar lo que yo les decía durante la presentación. A ver, hay formas de hacer mensajes en generar awareness, estar cerca de los clientes, pero también poder generar un uso digamos, del medio. Cuando vi, digamos, esta presentación, esta idea, hablé muy rápidamente también con unos amigos que tienen vallas o elementos, digamos, a nivel de piso, y la sugerencia que les hice es, ¿por qué no arman un circuito de 200 vallas? Las parten, digamos, en circuitos de 50 y a todas incorpórenle geles desinfectantes, ¿de acuerdo? A todas. Y sobre esa base vendan un circuito que tenga esa particularidad, ¿no? Y es una forma, digamos, de acercarte al aprovechar los beneficios del medio porque está muy cerca a los peatones. Obviamente hay que seleccionar muy bien las ubicaciones y sobre esa base poder dar ese beneficio. Entonces es una buena forma de salir al mercado no vendiendo como vendía, sino vendiendo circuitos, pero que tienen esta particularidad del gel. Eh, entonces son cosas que se pueden hacer. Y bueno, y a nivel del último tip, ¿no? Todos los ejemplos de ejecuciones que se vayan teniendo en distintos mercados internacionales, hay que recolectarlos y hay que compartirlos al mundo. O sea, sé que Raúl está haciendo muchos esfuerzos en ese sentido. Esto hay que hacerlo absolutamente todos y es importante que el mercado lo vaya viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, JC Eco lo está haciendo a nivel mundial. Entonces, campañas que ya van implementando, todas al inicio ajustadas, obviamente, a la coyuntura, pero no dejan de ser campañas pagadas, o sea, campañas implementadas. Y también cómo lo están haciendo también las agencias especializadas en publicidad exterior, que lógicamente están hablando de programática, o sea, programática ahorita obviamente se vuelve clave, más por esa posibilidad de poder comprar virtualmente. Entonces, estos son los tips y ahora lo que un poco quiero ir más a un tema más práctico. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien. Bueno, a ver, este punto 3 es una nueva mirada a nuestro modelo de negocio, ¿no? O sea, tenemos que pensar que nos tenemos que transformar. O sea, lo que decía al inicio, esta coyuntura nos ha llevado también a replantearnos muchas cosas en la vida personal, pero también en la vida profesional y empresarial. Entonces, sobre esa base, lo que les voy a plantear es una sugerencia de cómo podrían replantearse si las cosas que venían haciendo bien en el negocio se pueden seguir haciendo y las que no, ver cómo podemos aplicarlas desde ahora, ¿no? Entonces, para eso tiene que haber un proceso, ¿no?
para ayudarnos a cuestionar y replantear el medio exterior. Y sobre esa base hay que seguir 3 pasos, ¿no? El primero, el diagnóstico, que hay una metodología bastante sencilla, que es el Starfish, que los animo a que la usen. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. El modelo de negocio, ¿no? Después definir el modelo de negocio, saber ver cuáles son los puntos rojos para sobre esa base atacarlo. Ahí la metodología que ahí me encanta para eso es la metodología de Canvas. Y finalmente armar un business case y un plan de acción. Ahora nos vamos a centrar en los 2 primeros puntos, ¿no? Para que un poco vean qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, esta es la metodología de Starfish, ¿no? Que básicamente lo que hace es un ejercicio que ustedes tienen que hacer también dentro de cada empresa para poder ver qué tengo que hacer más, qué tengo que empezar a hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué tengo que seguir haciendo y qué tengo que hacer menos. Entonces, pensando de manera general en un proveedor, ¿no? Acá les planteo algunas cosas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer más? Definitivamente el mobile auto home, ¿no? Ese ejemplo que vimos en la campaña, digamos, de farmacias, que integra las 2 pantallas, es clave. Entonces, eso es algo que se está haciendo mucho en otros mercados y hay que hacer. Las audiencias y manejo de data, tenemos que hacer más. O sea, tenemos que mantener informado al mercado, como decía la receta que le sugería. O sea, tenemos que hacer más venta técnica, definitivamente. Tenemos que registrar todas las actividades de la fuerza de ventas, no por querer controlar, sino que tenemos que ayudarlos a que la información, o sea, esté grabada y a que haya seguimiento en cada cliente en función a los contactos que vamos teniendo. Definitivamente trabajar como industria, tenemos que hacer más en trabajar como industria y tenemos que robar share a otros medios, ¿no? Ayer escuchaba a la presidenta de la Asociación de Estados Unidos de Publicidad Exterior, que ella un poco lo que decía es que veía como buenos ojos el medio exterior en el sentido de que antes de la cuarentena llevaban 66 trimestres interrumpidos creciendo y sobre esa base habían generado, digamos, unos cimientos bastante fuertes, bastante sólidos, que la hacía tener confianza en que como va a haber menos dólares en el mercado y los está viendo digamos a lo largo de este año, van a haber medios que van a sufrir un poco más. Y ahí es donde la publicidad exterior tiene que robar y crecer el share, ¿no? Crecer el share particular del medio exterior, ¿no? Entonces, eso es hacer más. ¿Qué podemos empezar a hacer? CRM, ¿no? Y el CRM bien trabajado, o sea, conocer a nuestros clientes y sobre esa base poder estar más cerca de ellos, ¿no? Saludos, digamos, de cumpleaños, eh, eh, seguimiento, digamos, de fechas especiales para los clientes, días especiales que nos permitan justamente poder diseñar campañas, historia de esos clientes, todo eso es clave para poder desarrollar, ¿no? Los canales, digamos, de comunicación tecnológicos, el programática auto home, clave, y el revenue management, que es lo que les decía, ¿no? Es poder ir regulando el precio promedio en función a la ocupación y poder ser claros y con estrategias claras de en qué fase, o sea, en qué momento, digamos, subo mi precio, a qué tipo de formatos, en qué momento los bajo, ¿no? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Obviamente los recorridos presenciales, ya nos tenemos que ir olvidando de eso, pero hay tecnologías para reemplazarlos, y las famosas ventas de restaurantes, ¿no? Que a muchos de nosotros nos encanta, ¿no? Que es ese contacto con el cliente, hay que llevarlo a la venta técnica definitivamente. La venta de restaurante no la vamos a poder hacer. Y si la vamos a hacer a largo plazo, va a estar muy limitada, ¿no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Contacto tanto con agencias y anunciantes, o sea, nuestro espectro obviamente de contactos en el mercado tiene que multiplicarse. Eh, Importante usar la tecnología, el CRM que les decía. Tenemos que asegurarnos que el cliente conozca nuestro inventario. O sea, si ya no tenemos los recorridos, queda claro que el inventario tiene que estar súper conocido por los
por los anunciantes y las agencias, y obviamente seguir haciendo newsletters, infografías, ¿vale? Mi recomendación es que no todos lo hagan, o sea, no todos lancen su newsletter, sus infografías, sino que se busque hacer una como publicidad exterior. Va a tener mucho más efecto, ¿vale? Y finalmente, ¿qué debemos hacer menos? La rigidez operativa. O sea, olvidémonos de las fotografías después de 3 días, de 5 días. Tenemos que buscar soluciones tanto en la publicidad exterior tradicional como digital, para hacer más simple, digamos, la contratación. Mientras más simple, o sea, el proveedor que haga la compra más simple va a ser el primero, digamos, que va a comenzar, ¿no? Entonces, esto es cómo hacer un diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo ponemos a nivel de un modelo de negocio? Está la metodología Canvas. Sitúas cuáles son los partners, cuáles son las actividades claves, cuáles son los recursos claves que vas a utilizar, cuál va a ser tu propuesta de valor, cómo te vas a relacionar con los clientes, qué canales vas a utilizar, a qué segmentos de clientes te vas a dirigir, y sobre esa base cuál va a ser tu estructura de costos y tu fuente de ingresos. Entonces, esto se puede hacer primero pensando en la empresa y el mercado, ¿no? O sea, haciéndolo, digamos, como equipo de trabajo, pero también lo podrían hacer por campaña, por cliente, porque les permite un poco diseñar cómo podrían atacar a una categoría en específico. Pero si lo vemos, digamos, como un proveedor de publicidad exterior, ¿no? Hablando de nuestro modelo de negocio, y por eso lo puse en rojo, quería un poco focalizarme en cosas que definitivamente esta coyuntura, esta pandemia nos tiene que transformar. Y es en los recursos claves que tiene que tener la empresa. La empresa tiene que tener la posibilidad de tener una metodología de CRM. No les estoy diciendo inviertan en un software, eh, eh, digamos, muy tecnológico, pero hay que comenzar con algo. O sea, el CRM te va a permitir generar esos contactos con los clientes y guardar la historia, que es muy importante para no ser repetitivos. Acuérdense que la tecnología nos limita también un poco el contacto, entonces tenemos que ser muy claros en cómo damos ese mensaje, ¿no? Tenemos que tener un equipo motivado, con mucho ánimo, ¿no? Y obviamente el revenue management, o sea, ese análisis de la información tiene que ser clave. Después los canales, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros canales de venta? El CRM puede ser un canal de venta, manejar la disponibilidad virtual, y el Programmatic Auto Home, o sea, el Programmatic Auto Home te permite poder vender sin que el cliente elija una ubicación en particular. Entonces, sobre esa base, si usamos la tecnología, le vamos a hacer más simple al mercado comprarnos. Entonces, ese tema de comprar ubicación por ubicación se vuelve muy complejo en esta coyuntura. O sea, siempre hay forma obviamente, de sacarlo adelante, pero es más complejo. Y esta es una propuesta de valor que saqué de un proveedor de Australia que me gustó, que yo creo que acá el punto es que ustedes puedan tener claro que no solo vendemos caras, ¿no? Sino que vendemos mucho más que eso, vendemos audiencias, vendemos la posibilidad de generar engagement. Entonces, esta propuesta de valor que dice, ¿no? Nuestro compromiso es entregar impacto siempre y donde se necesite. Nuestro inventario de cobertura impulsa el crecimiento de las marcas y negocios, generando impacto, engagement, fama y credibilidad en todos los puntos de contacto. Entonces, si se dan cuenta, englobas muchas características, muchos beneficios del medio exterior y no te limitas en la parte de caras. Entonces, los invito a que hagan esta construcción, digamos, del modelo de negocio. Obviamente, cualquier ayuda me llaman. Y bueno, para terminar con este mensaje del modelo de negocio, ha estado circulando estas imágenes en las redes, que a mí me gustaron para después hacer un paralelo en la publicidad exterior, ¿no? Entonces, el mensaje es claro, ¿no? Si tú no cambias, y lo vemos, digamos, en Netflix, en Spotify, en justamente la parte del correo, en LinkedIn, el mundo va a cambiar sin ti, ¿no? Y vemos los ejemplos de YouTube, los ejemplos del teléfono, del famoso disquete,
¿no? Y ahora el iCloud o Wikipedia, por ejemplo, para el tema de los libros. Entonces, si tú no cambias, el mundo cambiará sin ti. Y hay que reconocer que el auto home ya cambió. Y cambió de varias maneras. Cambió en lo digital, ¿no? El ejemplo particular de Piccadilly. Cambió también a nivel programático. Eso es algo que ya venimos hablando hace mucho tiempo. Cambió también por las tecnologías mobile y estas campañas cruzadas entre publicidad exterior y la pantalla, digamos, del celular. Los recorridos, ¿no? Ya hay posibilidad a través de SpinView, que es una herramienta de poder hacer recorridos, digamos, virtuales, o sea, 360. Y, por ejemplo, esto es una herramienta súper buena para los medios indoor y más en esta etapa, ¿no? O sea, y en el caso de los aeropuertos, imagínense con todas esas restricciones que hay para poder, incluso en época de no pandemia, poder entrar, es clave esa herramienta. Y también inventario, ¿no? Un poco lo que les decía. Si hay que dejar de hacer o ya no hacer los recorridos obviamente presenciales, la venta más de relación, queda claro que hay que usar tecnologías de manejo de inventario, de gestión, digamos, de inventario que son claves, y para eso hay digamos, herramientas como las de Broadsign, para el caso, digamos, de medios digitales como también medios tradicionales, ¿no? Entonces, reconocer que el auto home también cambió. Entonces, hemos visto un poquito lo que es obreros, de la publicidad, el tema, digamos, de los tips, de los pilares, de la receta, de cómo construir un modelo de negocio en esta etapa, qué tenemos que dejar de hacer, a dónde tenemos que enfocar, digamos, nuestras fuerzas. Y un poco lo que quise es, un poco lo que tiene que hacer, lo que hace Obreros de la Publicidad es juntar a otros obreros de la publicidad a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este caso, le pedí a algunos obreros de la publicidad exterior a nivel mundial que me ayudaran a validar la receta con sus propias, digamos, palabras, ¿no? Entonces, un poco la CEO de la OMA, que es la conversación que les comenté que ayer pude escuchar, decía, ¿no? Si bien no puedo predecir el futuro, sé que los miembros de la OMA están comprometidos, ya que siempre han estado buscando soluciones para las marcas. Somos un canal de medios que es muy adaptable, podemos transmitir, podemos hacer narrowcasting, podemos ser flexibles. Entonces, o sea, tener claros, adaptables y ser flexibles. Si no lo somos, vamos a morir en el intento y no vamos a recuperar esa curva de ventas que tanto necesitamos, ¿no? Por otro lado, esta es una empresa OH Media, que es una empresa australiana que tiene cobertura también en Nueva Zelanda. Un poco lo que decía, ¿no? Que era, ningún negocio está siempre listo para un cisne negro, pero sí debemos estar preparados para reaccionar rápido y no bajar la cabeza por el contexto actual. Adaptabilidad es clave. Entonces, nuevamente, flexibilidad, adaptabilidad, trabajo como industria es primordial. Y, y este es Tom Goddard, que es el presidente, digamos, de la Asociación Mundial de Publicidad Exterior, se reúne varios proveedores, y un poco lo que decía era que en tiempos de crisis pueden surgir cosas buenas también, ¿no? La manera en que en este contexto las asociaciones nacionales y otros organismos se están uniendo me hace sentir extremadamente orgulloso. Creo que nos volveremos aún más cercanos y mejores a medida que superemos esta crisis. Entonces, lo que les decía, trabajar mucho como industria, apoyarnos, porque de esto también tenemos que salir todos, ¿no? Y bueno, y no quería tampoco dejar de, obviamente, rechazar y unirme, digamos, al movimiento que hemos escuchado en los últimos días, o sea, y obviamente no tolerar ningún mensaje ni actitud racista, pero también destacar cómo la publicidad exterior, tanto en el coronavirus como en esta situación que se ha presentado muy grave, eh, ha sido la más utilizada para comunicar, ¿no? Y si no, veamos este ejemplo. Entonces, muchas gracias. Estos son los datos donde, digamos, me pueden ubicar, donde pueden ubicar a obreros de la publicidad.
tenemos el canal activo de LinkedIn, de Facebook, y sobre esa base también me pueden escribir ahí a mi celular al WhatsApp. Listo, Raúl, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, sí debe haber varias, ahorita que Aileen o Fanny nos ayuden con ellas. Y pues yo pues me gustaría concluir agradeciéndote primero que nada el que nos hayas compartido toda esta información. Como te lo dije desde que te contacté, eres una persona que admiro bastante y que me encanta tener este tipo de acercamientos con personas que aportan tanto a la industria, porque pues yo soy un fiel obrero de profesionalizar esto, ¿no? Entonces, pues muy agradecido por esa situación. Y pues sí, tomaste muchos puntos importantes, muchas recomendaciones, tips que das. El efecto dominó, esto de que compartamos las campañas que existen o que van subiendo, yo creo que es muy valioso para que se haga ese efecto dominó con las marcas, ¿no? Que ya se subió Nike, se sube Adidas, ya se subió Coca, se sube Pepsi. Creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Me dice una gran idea. Nosotros tenemos también una marca de restaurante, se llama Criminal Wings, es un snack bar. Y me dice una idea para el tema de delivery. De hecho, ayer tuve que salir y vi un espectacular de JCDecaux con este tema de delivery para Chili's y le diste sentido a ese tema. Y pues concluir también con que ya no estamos, nos metimos a la pandemia en marzo 2019, pero ahora que salgamos, de entrada va a ser paulatino, pero ahora que salgamos en junio, julio, agosto, ya no estamos en el 2020. Creo que ya tuvimos una escala de bastantes años, tecnológicamente hablando. Hablaste del tema del manejo de inventario por medio de la tecnología, y eso es algo que nosotros venimos trabajando desde hace 11 años y que ahorita con esta contingencia nos dio un empujón y cosas que luego me decía mi departamento tecnológico, ideas que generábamos en ventas, en la parte de operaciones, luego yo les decía una frase de, eso es para 2025. O sea, está padre tu idea, pero es para 2025. Esto es para 2023. Esto es para 2030. Pues ya no. Y el futuro nos alcanzó o nos está alcanzando, nos dio una patada 10 años adelante y lo que era para 2030 lo vamos a empezar a implementar ahora. Entonces creo que todas las empresas nos tenemos que adaptar a este nuevo, a este adelanto que nos dio la contingencia, disrumpir todas nuestras procesos y nuestra mente para poder salir adelante con esto con más fuerza, como dices, ganar share de otros medios. Creo que tenemos muchas cosas para hacerlo. Y para finalizar la unión, creo que con esta parte que estamos haciendo de OH México, reiniciando la publicidad exterior, hemos empujado un poquito esa parte. Es una industria complicada en ese tema. No hay unión. Hay asociaciones que se enfocan únicamente a los buenos y los malos, los que son legales y los que no son legales, cuando creo que aquí no estamos hablando de color. Creo que es hasta un poco, no elitista, un poco no creo que sea el tema. No creo que ahorita tenemos que estar más unidos, y creo que va por ahí, ¿no? El tener unión. Vamos a poder formar un newsletter con OH México, con obreros, unirnos para poder tener más información y poder pegar a los clientes y agencias de forma unida, ¿no? Y ya cada uno va a tener sus resultados individuales, pero creo que la unión también es muy importante. Muchas gracias, Toño. Sigamos ahora sí con las preguntas que tengamos ahí en el chat para contestarlas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Felisa Terán nos pregunta, ¿cómo calcularon esos impactos? ¿Son números avalados por Sin Tráfico? Sí, a ver, ahí Raúl me puede complementar, pero todos estos estudios, digamos, de movilidad están sustentados en data o del gobierno o data que se recolecta a través de los celulares, ¿no? Está, digamos, hay una herramienta de Google que de manera gratuita uno puede consultar y poder ver la movilidad
digamos, particularmente. Y Sin Tráfico es una compañía que ya tiene experiencia levantando información en México. Yo también la conozco y sobre esa base la metodología que tiene es sumamente objetiva y está avalada por ESOMAR y los organismos, obviamente, de investigación. ¿De acuerdo? Pero tiene que ver con movilidad referenciada al mobile, ¿no? A la identificación, digamos, de los celulares. Exacto, sí. Bueno, la que presentamos nosotros en la introducción, que es lo que nos está enviando Sin Tráfico, es Big Data, tienen diferentes fuentes de información que ellos procesan, desde semáforos, con el tema de Semovi, celulares, estas mangueras que también dan el tema de alcance en movilidad, y GPS. Eso es como, digamos, las fuentes de información que tiene Sin Tráfico. Ellos se dedican a procesarla y nos sacan estos temas de traslados, que es lo que estamos mencionando. Yo encontré en Semovi, y es algo que lo que estamos preparando para el newsletter de movilidad, encontré datos interesantes también por alcaldía, por alcaldía me parece, y también de medio de transporte. O sea, cómo se va incrementando, cómo fue el decremento y ahora el incremento de la movilidad en el transporte. Que ahora ya se están liberando el metro, se está liberando el metrobús, ya los medios de transporte empiezan a tener también más movimiento, y es lo que estamos preparando. Creo que se refería, porque creo que sí alcancé a ver la pregunta, específicamente a una diapositiva de Clear Channel. Entonces, en las redes sociales de Clear Channel viene ese reporte, y ahí viene la fuente, no la recuerdo, y de todas maneras le preguntamos a Aarón que nos dé ahí la fuente y podemos contestar más a detalle esa pregunta. Ok. Un comentario de Ricardo Rojas. Maravillosa presentación. Hoy la creatividad y la innovación juegan un papel fundamental, relevante y diferenciador. Sí, a ver, o sea, ¿quién más que Ricardo para hablar de innovación y creatividad, ¿no? O sea, la realidad es que en esta metodología del Starfish, donde ponemos lo que hay que hacer menos, lo que hay que hacer más, queda claro que tenemos que hacer más innovación, más creatividad. Yo creo que ahí las ventajas son enormes versus otros medios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que construir. Ahora, digamos, o sea, sé que venimos hablando los últimos 10 años de innovación y creatividad, pero yo creo que hay que ser conscientes, y de hecho lo son, de la realidad actual de nuestra ocupación y de lo que tenemos que hacer muy rápido para robar dólares del dinero que va a quedar en el mercado para invertir, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que la publicidad exterior logre justamente ese impacto, ¿no? Y la innovación y creatividad es clave, ¿no? Y digamos, no es innovación y creatividad solo invirtiendo en tecnología. O sea, hay formas, digamos, de crear siendo bastante eficientes y generando un impacto importante, ¿no? Ok. Hernán González, ¿en algún momento se podrá medir de manera más exacta los medios exteriores? Por ello es que los otros medios ganan a la hora de planear. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, Hernán? Es que Hernán suele hacer preguntas bien profundas. Yo creo que ahí, algo que me faltó complementar y va con esta pregunta de Hernán, nosotros estamos con el tema de Sin Tráfico, ¿no? Que es Big Data. Nos da un alcance mayor, en mayor número de soportes, más fácilmente. Sin embargo, a partir del 1 de junio, nosotros mandamos a la gente de operaciones a 6 puntos diferentes en la ciudad a tomar un levantamiento, tanto con dron como con cámara, de la afluencia, ¿no? Esto es más gráfico, esto es más visual. Los estamos subiendo aproximadamente los miércoles, todos los miércoles, entre miércoles y jueves, subimos este video
donde tú puedes ver en 6 diferentes puntos de la ciudad, principales puntos, Viaducto, Patriotismo, Revolución, donde ves la afluencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy manual. Eso no lo puedo hacer a nivel nacional y en 19,000 soportes, pero sí lo puedo hacer por avenida y para la situación en la que estamos actualmente, creo que es de gran valor porque adicional les pedimos contar los vehículos por cada 5 minutos, por cada minuto. Y nosotros tenemos estadísticas de conteos y realmente la diferencia no es tanta. Hablamos con Sintráfico el tema de los traslados. Sin embargo, más o menos el promedio de carros que pasan en una avenida principal por minuto es entre 50 y 85, más o menos. Hay avenidas muy grandes con bastantes carriles que nos dan hasta 100 carros por minuto. Y ahorita que estamos haciendo esos levantamientos, los números están muy similares. O sea, estamos entre los 60, los 75 vehículos por minuto en un patriotismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, está la parte de Big Data, eso nos va a dar muchísimo más eficiencia, pero también está la parte de estos levantamientos manuales. Sí, Y creo ahí que la Raúl, pregunta... sí, ahí Raúl, un poco para también responderle a Hernán. Yo creo, o sea, a ver, yo creo que la medición de publicidad exterior, me atrevería a decir que a diferencia de otros medios, cada vez es más exacta. Y ese es el problema, Hernán. La realidad es que, digamos, desde hace varios años que nosotros estamos castigando los impactos de la publicidad exterior por el nivel de atención, ¿no? Eso no lo hace otro medio necesariamente. Cuando tú castigas por el nivel de atención, estás realmente calculando los impactos reales, ¿no? Los impactos reales de un anuncio localizado en una avenida con determinado tránsito y que toma en cuenta la probabilidad de ver el anuncio, ¿no? Esa famosa, digamos, frase de visibilidad ajustada, digamos, al impacto. Y se ha ido cruzando con encuestas de origen y destino, se ha ido cruzando con tecnologías, digamos, como las de movilidad, de Waze, entonces cada vez la hace más exacta. Yo creo que la clave está en cómo la integramos a los demás medios, y ahí es donde los optimizadores, los estudios un poco más cualitativos, que ya tienen las agencias que integran, que te pueden integrar todos los medios, y cruzan otras variables también cualitativas, hace que el medio exterior, por esa exactitud que está comenzando a llegar a tener, no pierda versus otros medios cuyas metodologías están tal vez más avaladas, pero que no son tan específicas. O sea, no son tan específicas, solo que ya han sido validadas, digamos, por toda la industria. O sea, yo creo que no es que vamos a poder de medir más exacta, si vamos a puede haber una manera de medir de manera más exacta los medios exteriores. Yo creo que cada vez lo hacemos más exacto. El tema es que otros medios siguen, digamos, con sus mismas metodologías, y ahí es donde si no lo usamos bien, no vamos a entrar bien en los optimizadores, ¿no? Veo también ahí una pregunta que hizo Felisa de los cálculos de impactos mensuales en sitios fijos o en programáticos. Si son programáticos, habría que contemplar cuántos spots de duración son ciertos. Sí, todo eso, digamos, importa, y se hace tanto para tradicional como para elementos, digamos, que tengan esa posibilidad de slots, ¿no? Y sobre esa base, en estos estudios uno puede determinar el tema particular por sitio, cuál es el nivel de audiencia a generar. Pero acá no hay que limitarlo a que si se vende por programático o no, o se vende por digital o tradicional. Dentro de la metodología obviamente se contempla para poder calcular adecuadamente el impacto de cada sitio, ¿no? Así es. Pues creo que son todas las preguntas. Hay unos saludos ahí. No, tenemos otras. Ah, sí, ¿tienen otras? Sí, Bueno, nada más dame. ahí deja de mencionar el tema vi ahí a Rodolfo Hernández, espero que sea, me imagino que es el Rodolfo que conozco, igual alguien que admiro bastante y igual abierto el panel para cualquier otro tema. Y también contigo, Toño, espero que no sea que sea el primero más bien
porque Sí, ahí hay una, yo traigo ahí un tema contigo de una entrevista que te hicieron en Mercado Negro para un tótem hace año y medio, que es cómo planear medios exteriores desde una agencia de medios. Y tiene muchísimo valor esa entrevista, bueno, esa información que tuviste en esa entrevista. Y creo que de ahí podemos armar otro webinar importante. Digo, ahorita estamos muy con el tema de la coyuntura por la contingencia, pero ese tema creo que tiene mucho valor y me imagino que tienes muchos más, entonces espero que no sea la última. perfecto. Mira, acá yo veo, un poco para pasarlo así rápido, ¿no? A ver, veo Alejandro Leal. ¿Cómo estás, Alejandro? Hace tiempo que no nos vemos. Dice, Antonio, un gusto saludarte, bueno, y pregunta tu opinión sobre el tema de los circuitos publicitarios para la venta hacia las marcas. De parte del medio, lo ves actual y atractivo por los clientes. A ver, eh, digamos que lo que ha evolucionado es lo que contempla un circuito, ¿no? Yo creo que la palabra sigue siendo vigente. Lo que evoluciona es la forma, digamos, de ofrecerlo, ¿no? En el ejemplo de las farmacias que les enseñaba de cómo, o de los autoservicios, perdón, de cómo, a ver, si la gente está yendo a los autoservicios como primer, digamos, medida, eh, mapearlos y poder generar un circuito específico para ellos, ahí seguimos trabajando el tema del circuito. Lo que sí yo ya no estoy muy de acuerdo es en generar circuitos rígidos, o sea, los circuitos se van generando en función a las necesidades. Necesidades de Ok. cercanía, necesidades temporalidad, pero ya no los circuitos rígidos que hemos vivido, y tú también los has vivido, Alejandro, en nuestras épocas pasadas. Ahora la tecnología, los modelos de gestión, lo digital, nuestra rapidez también para implementar, porque eso es importante, o sea, las capacidades operativas se han elevado. Eso hace que cambie, o sea, la palabra circuito sea vigente, pero cambiar justamente el manejo, ¿no? Eh, por ahí Ricardo Espinosa preguntaba si es que se puede compartir la presentación. Sí, o sea, ningún problema. Eh, y cualquier cosa, obviamente, lo que les había dicho, ¿no? Cobreros de la publicidad tiene esa labor de entrenar gente y de asesorar a las compañías también en poder implementar estos modelos de gestión. Eh, por ahí me preguntan qué opino del estudio de vía pública de Ipsos. O sea, yo, digamos, y no para responder como jugador de fútbol, ¿no? Sino la realidad es que todos los estudios de medición eh, con metodologías, digamos, validadas por los organismos internacionales y que también la industria los haya revisado, o sea, particularmente ustedes en México tienen el SIM, es clave, y buscar también, eso sí, poder sincronizar metodologías, ¿no? Porque si, si un proveedor sale con una metodología, otro proveedor sale con otra metodología, generamos acuérdense que los estudios generan lenguajes de comercialización. Entonces, si tenemos distintas metodologías, creamos distintos lenguajes. Y ahora cuando necesitamos tener un solo lenguaje, la metodología, digamos, es clave, ¿no? Eh, bueno, por ahí los amigos, los amigos de Clear, o sea, le están haciendo, creo, un comentario a Aarón, si es que está por ahí, de Clear Channel, pero eso es, ¿no? Y encantado, Raúl, de poder colaborar. O sea, podemos hacer una sesión no tan teórica, tal vez de workshop, ¿no? Pero, digamos, lo que necesiten, aquí estamos. Pues muy bien. ¿Había más preguntas? No, solamente Alejandrina Martínez dice, hola Toño, excelente tu presentación, mil gracias. Si solo pudieras dar a un cliente un argumento de por qué regresar en estos momentos a OOH, ¿cómo lo resumirías? Bueno, a ver, porque adaptabilidad, o sea, somos el medio que se adapta más rápido al poder comunicar, ¿no? Esa es la realidad.
Esa es la palabra. Ahora, si Alejandrina me dice una palabra, es adaptabilidad. Si puedo usar varias, ahí te escribo un chat, Alejandrina, y te las digo si quieres. Pues ahora sí creo que ya son todas. Muchísimas gracias, Toño. Muchísimas gracias, Fanny, Aileen. Los esperamos el próximo martes, igual 12 del día, igual ya sea por Zoom o por Facebook Live. Y ya les daremos a conocer el tema, yo creo que entre jueves y viernes. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Listo. Muchas gracias. Gracias. Bye. Raúl, no te desconectes. Bye.